Bueno, bendiciones. Gracias a todos los pastores que se han hecho cita aquí conmigo para ver esta presentación que tengo para ustedes. Mientras que algunos se van añadiendo ahí, estaba pensando hace un momento acerca de la importancia de ponernos el yelmo de la salvación, porque debemos entender que es importante proteger nuestra mente en este tiempo. Y como hay tantas voces que se oyen, tantas cosas que están girando a nuestro alrededor, es muy importante que utilicemos en este tiempo más que nunca esa protección en nuestra cabeza y que lo usemos como un armamento porque Dios lo ha provisto para nosotros. Entonces, nada más quería dejarles eso en mente, de la importancia de proteger nuestra mente, y una de las partes de la armadura de Dios consiste precisamente en eso, de podernos poner el yelmo, un casco protector para nuestra mente. Y me llama la atención que Pablo lo llama el yelmo de la salvación, porque si en algo debemos pensar nosotros es que nuestra salvación fue, es y será. La salvación viene en 3 etapas. Fue ya realizada en la cruz, estamos siendo salvos y seremos salvos. Entonces, en cualquier tiempo de nuestra vida, la salvación está ahí con nosotros. Quería pues hablarles un poquito acerca de mi tablero de ajedrez. No sé qué tantos alguna vez han tenido la experiencia de jugar ajedrez. Ahorita que saqué mi tablero, mi esposa me dijo, ay, yo siempre he querido aprender, pero como es un juego tan minucioso y que demanda bastante tiempo para poderlo jugar, a no ser que se juegue con un reloj por tiempo. Estaba recordando que cuando era pequeño, mi padre por ahí en un paseo que hicimos al campo vio unos hermanos que estaban jugando ajedrez y le llamó la atención, y uno de ellos especialmente era un duro para jugar ajedrez y le enseñó, y mi papá le quedó gustando, y bueno, ahí se compró un tablero y luego ya nos enseñó a nosotros, y resultó que había un pastor en Armenia que era un duro para jugar. Entonces ya se hizo un campeonato entre la congregación en Pereira y mi padre, y de ahí salieron algunos jugando ajedrez. Mi hermano resultó ser mejor ajedrecista que yo. Y ahí de vez en cuando, bueno, vuelvo y agarro el tablero, no lo practico mucho porque, repito, es algo que demanda tiempo, demanda profundizar más, y hay gente que son súper cerebros para jugarlo. Y quiero utilizar mi tablero ahora con los pastores que me están viendo para ilustrar 2 puntos muy importantes, y lo voy a hacer lo más breve posible. Bueno, la pieza más importante en un tablero de ajedrez es el rey. Viene hasta con una corona. Si el rey es vencido, todo se acabó. Entonces todo gira alrededor del rey. Lo mismo en la iglesia de Jesucristo, todo gira alrededor de nuestro rey Jesucristo. Y cuando uno está jugando ajedrez, pues se vale de la pieza más poderosa que tiene el tablero de ajedrez, que es la reina. Por eso yo les decía a ustedes que el sistema del anticristo no quiere deshacerse del Espíritu Santo, se quiere deshacer de la iglesia.
porque lo que se le opone es la iglesia. Pero bueno, eso ya lo manejamos el otro día. Entonces, bueno, uno de jugador así, no muy experto, no un jugador profesional ni nada de eso, pues uno aprende a depender bastante de la movilidad de su reina, que la reina, repito, es la pieza más poderosa que hay en el tablero, se mueve hacia el frente y se mueve lateralmente también, y es temible en este juego de ajedrez. Pero cuando hay alguien que dice, yo quiero aprender a pasar de ser un amateur para convertirme verdaderamente en un jugador serio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y una de las fórmulas es aprender a hacer el juego sin la reina, ponerla a un lado y mirar las demás piezas y cómo puedes tú llegar a ganar una partida sin tener esa pieza tan importante en tu tablero. Bueno, para nosotros los pastores, la celebración del domingo era la pieza más importante del tablero, de la caja de herramientas que nosotros teníamos como pastores. La celebración del domingo, ahí se enfocaba todo. La mejor predicación, la preparación del grupo de alabanza, si tienes banderistas, si tienes gente en la danza, todo el equipo de ujieres, el sonido, multimedia, los hermanos llevando las visitas el domingo, los bautismos, es decir, una gran fiesta el domingo. Y por años, nuestra función más importante era el domingo, la celebración del domingo. Pero ahora esa pieza se nos ha sido quitada. ¿Y qué vamos a hacer ahora para seguir atendiendo las necesidades de nuestra comunidad? ¿Qué vamos a hacer ahora para seguir extendiendo el reino de Dios? Porque la gran comisión no ha parado. Todavía tenemos que seguir adelantando la gran comisión. Todavía necesitamos seguir discipulando a la gente. Tenemos que seguir ganando. Es ahí donde debemos entender algo muy importante. Y es que al frente está esta piececita pequeña que se llama peón, que es la pieza más frágil que hay en el tablero. Pero que los que saben jugar ajedrez entienden que cada uno de estos 8 peones que van al frente se pueden potencialmente convertir en esa reina. Tienen el potencial de ser 8 reinas. Y cuando uno jugaba con un mal jugador, terminaba con 2, 3 reinas. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar y decir? Bueno, ahora que no tenemos la habilidad de usar donde poníamos todo nuestro esfuerzo, necesitamos mirar las demás piezas y aprender a moverlas y aprender a trabajar en una unidad tal que podamos vencer al enemigo, que podamos ganar esta gran partida del adelanto del reino de Dios. Y yo estaba leyendo aquí en mi Biblia algo muy interesante que dice acerca de los hermanos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten ustedes que ellos perseveraban en la doctrina que se les había enseñado. Porque el otro día, hablando precisamente con mi hermano, le decía, bueno, ahora estamos dependiendo, como que hemos cambiado la celebración en el templo el domingo por las transmisiones los domingos a través de las redes. Pero qué tal que estos ingratos
se les dé por cerrarnos esa puerta también, ¿qué va a quedar? Lo único que va a quedar es lo que le hayamos enseñado al pueblo, el discipulado que les hayamos dado, el fortalecer las demás piezas, para que aun si perdemos esta oportunidad de seguir predicando, Dios no lo quiera, ellos mismos sigan adelantando y perseverando en la doctrina que les hemos enseñado, en el mensaje que les hemos enseñado. Porque también hablando precisamente de las presentaciones en línea, debemos tener mucho cuidado, porque no solamente el pueblo nos está escuchando, sino gente está viendo el mensaje, porque los hermanos lo están pasando de uno a otro, y gente que ni siquiera nos oía antes ahora nos están oyendo, y se ha convertido en algo tan potente que recibí noticia precisamente esta mañana que hay un tremendo avivamiento en el norte del África y en los países musulmanes que también están encerrados como nosotros. Bueno, a algunos no les gusta la expresión encerrado, pues recogiditos. Y han tenido que aumentar las transmisiones en idioma árabe y también para los países africanos. Y daban testimonio esta mañana que han tenido 100,000 personas que se han entregado al Señor, escuchando, y se han disparado las transmisiones por televisión, tanto en los países musulmanes como en el norte del África. Entonces fue una multiplicación. Por eso yo decía en una ocasión que bienaventurados los pastores flexibles, porque ellos no serán quebrados en este tiempo, porque vamos a aprender a navegar en medio de esta situación diferente si estábamos acostumbrados. Ahora debemos tener mucho cuidado en nuestras transmisiones. Se ha pensado, por ejemplo, que si todos transmitimos a la misma vez, por ejemplo, un caso que he notado, si usted tenía 2 celebraciones o 3 los domingos, ¿para qué sigue teniendo 3 si toda la gente está en la casa? ¿O por qué tener que transmitir en el mismo horario donde todos los demás tenían sus celebraciones los domingos? ¿Por qué no hacerlo en un horario diferente para que no se cargue el sistema y se esté cayendo constantemente la labor que tú estás haciendo? La gente no va para ningún lado, no tienen para dónde irse. Como decía un pastor, mi congregación a veces está arriba y a veces está abajo. ¿Cómo así, pastor? A veces arriba en la montaña en paseos o abajo en la playa. Ya no pueden ir a ninguna parte. Entonces podemos escoger horarios que no tomen tanto las redes o la transmisión, la banda, qué sé yo, y poder seguir predicando el evangelio. Entonces, aquí encontramos que los hermanos tenían comunión unos con otros, o sea, se fortalecían, había unidad en la iglesia, las llamaditas, el que todos sean habilitados. Pero hay algo que me llamó más la atención todavía, y es que dice la palabra en Hechos capítulo 8, que vino una asolación a la iglesia en Jerusalén, tanto que el mismo Saulo arrastraba a los hermanos y los entregaba en la cárcel, y fueron esparcidos por todas partes. Los únicos que no fueron esparcidos fueron los apóstoles. Fíjese, toda la congregación quedó fuera de Jerusalén, separado de los apóstoles, como estamos ahora, los ministros separados de la congregación. Dice la Biblia claramente, usted léalo en el capítulo 8, que todos fueron echados de la ciudad, fueron esparcidos. Los únicos que se quedaron, que no fueron llevados a Judea y a Samaria, fueron los apóstoles. Y me llama la atención que parte de esa persecución o ese esparcimiento
llevó a los hermanos de la iglesia de Jerusalén a Samaria, cuando ellos no se juntaban con los samaritanos. Entonces ellos tuvieron que modificar, porque ahora se encuentran en una tierra que les era ajena a ellos por asuntos religiosos. Pero la orden de Jesús había sido ir a predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban tan acostumbrados a depender de su dama que ahora se vieron en la necesidad de ir hasta a donde ellos ni les gustaba ir. Algo totalmente diferente. Y entre los que salieron esparcidos, separados, los apóstoles de la iglesia, de la congregación, salió un diácono de la iglesia, una pieza, qué sé yo, un alfil, un caballo, una torre, y va hasta Samaria el hombre predicando a Cristo, y la gente los escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. No eran apóstoles, era un diácono haciendo señales. Y tanto que los espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y la ciudad se llenó de gozo con un diácono, una ficha que no era de las más importantes, y tuvo hasta bautismos. Ahora, aquellos que creen que solamente el pastor es el único que puede bautizar, ¿con qué van a quedar ahora cuando ellos no podían salir de Jerusalén? ¿Sí ven ustedes que tuvieron que modificar? Otro caso, por ejemplo, clásico, es los judíos. Los judíos dependían del templo para hacer sus sacrificios. Cuando viene Tito y rodea la ciudad y por buscar oro destruyen todo y se dedicaron al templo a buscar oro, no dejaron piedra sobre piedra y les destruyeron donde tenían toda su base de adoración, sacrificios, rituales, todo les fue destruido. Y además de eso fueron esparcidos, porque a Tito con sus hombres mató más de 1 millón de judíos. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora no tienen templo. Tuvieron que hacer cambios y aprender a adorar sin sacrificio y sin templo, y eso hasta la fecha. Entonces necesitamos ser versátiles, flexibles para la situación que estamos viviendo. Otra cosa que quería mencionarles con respecto a esto es el caso ya no de la celebración el domingo, sino del pastor orquesta. El pastor que hacía las visitas, el pastor que oraba por todos los enfermos, el pastor que corría las consejerías, el pastor de las bodas, el pastor de los funerales, el pastor de los bautismos. Ahora estamos como los apóstoles en Jerusalén, separados de los hermanos, metidos en nuestra casa igual que ellos. Entonces la ficha ahora de pastor, ¿qué hacemos para adelantar la agenda del reino? ¿Qué hacemos para que siga corriendo la obra del Señor? Lo único que yo veo en cuanto a eso es lo que dice el apóstol el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10 de su primera carta, hablando con toda la iglesia, no solo el pastor, sino toda la iglesia de Jesucristo. Les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está diciendo que cada hermano, por muy insignificante que sea, aunque no tenga grados universitarios o de algún seminario, esa persona puede adelantar la agenda del reino y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque tiene una calificación dada por el cielo que lo ha convertido en un sacerdote real, rey y sacerdote. Como sacerdote puede adorar y como rey puede tener gobierno. Como todo lo teníamos encerrado solamente aquí y no habíamos de verdad aceptado el sacerdocio de cada creyente, entonces todo estaba concentrado en una persona, en un solo individuo. Y ahora lo único que podemos hacer es hablar por una pantalla. No podemos imponerle las manos a nadie, no podemos visitar a nadie, no podemos aconsejar a nadie. ¿Y vamos a parar la obra de Dios por eso? ¿Sabes qué me decía el Señor? Mira, vuélvete al libro de los Hechos, que ahí hay fórmulas para este tiempo. Y una de ellas es que se llevaban los paños y los delantales de Pablo y los ponían sobre los enfermos y eran sanados y hasta los demonios salían. Yo pregunto, ¿no estará el mismo poder de Pablo en nosotros? Cuando el Señor me mostró eso, si a usted le parece fuera de serie, se lo dejo ahí a su cargo. Yo tomé una cantidad de paños, oré, ungimos con aceite, mi esposa y yo dijimos, Señor, nosotros no podemos ir a las casas a orar por los enfermos, pero vamos a distribuir todos estos paños por todo lado. Y lo enviamos y lo repartimos. Que estoy enfermo, ponga el paño. No puedo llegar yo a orar por los hermanos, pues póngalo. Que un familiar, llévele un paño. Eso está en la Biblia, eso no lo inventé yo. Pero sobre todo, mi Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. No, entonces tenemos que habilitar al pueblo para que ellos salgan y den las buenas nuevas y que entiendan que algo que no habíamos realmente enseñado, pero que hay que fortalecer esa enseñanza ahora, es en el sacerdocio de cada creyente. Habilitar a cada padre, a cada líder, jefe de familia, para que ellos hagan sus altares familiares, para que ellos oren por su esposa y oren por sus hijos, para que ellos entiendan que ellos son real sacerdocio y que pueden anunciar las virtudes. Las virtudes son los poderes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque, hermanos, hemos cargado honestamente con mucha tradición de la religión popular, que solamente ese individuo Dios oye, que solamente ese que fue al seminario es el único que tiene sacerdocio. Hermano, la verdad, eso es mentira. Todo creyente en Jesucristo es un sacerdote, y no cualquier clase de sacerdote, es un sacerdote real y de una línea de sacerdocio mucho más grande, diría yo, que la del mismo Melquisedec. No es un sacerdocio aronita, de Aarón, sino un sacerdocio de Cristo. Ellos tienen el poder, porque mi Biblia no dice que estas señales seguirán a los pastores. Mi Biblia dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto y harán lo otro. Usted conoce la lista. Entonces necesitamos presentar en este tiempo que no tenemos la celebración, que no tenemos
el acceso a los como pastores a nuestros hermanos, decirles, hermanos, miren, si ustedes se unen en el Espíritu, nosotros vamos a seguir hablándoles por este medio. Podemos hacerle llamadas, podemos mandarte texto. Si nos quieren consultar, aquí estamos. Pero hay cosas que ustedes mismos van a tener que hacer como Felipe en Samaria. Ustedes también van a entender que van a adelantar la doctrina de los apóstoles. Que donde quiera que se esparzan y donde quiera que lleguen, usted tiene el potencial porque el Rey todavía está con nosotros. El Rey todavía está en medio de su pueblo. Y que cada hermano en la posición que tenga dentro del cuerpo puede ganar la partida. Puede ganar para la gloria de Dios. Llegó un momento dado donde ya había bautizado Felipe casi todo Samaria y por alguna razón ya podían los apóstoles ir y encontraron algo que demandaba ahora sí la asistencia ministerial, y es que ninguno de los hermanos en Samaria habían recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas. Y cuando oyeron en Jerusalén, enviaron nada menos que a Pedro y a Juan, los cuales, imponiendo las manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo. Ya había un Simón que estaba con la boca abierta, lo que el Señor hacía con el diácono, y hasta falsamente se convirtió. Ahora, cuando vio lo que los apóstoles hacían, dijo, no hombre, yo les pago para que me den ese mismo poder. Nunca le ofreció a Felipe dinero para sanar a un enfermo o echar un endemoniado, pero cuando vio el poder del Espíritu Santo que se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, dijo, no hombre, yo esto lo quiero comprar también, tu dinero perezca contigo. Bueno, esa es otra historia. Entonces, amados, yo les invito en el nombre del Señor a que ahora que estamos enseñando, equipemos al pueblo. No demos ese tipo de enseñanzas totalmente como si estuviéramos el domingo en el templo. Ahora es un tiempo de equipamiento, de empoderamiento, de activar a los santos para la obra del ministerio. Porque si esto se llega a prolongar, estamos orando que no suceda, pero cada país tiene sus normas. Unos dicen a fin de este mes, otros 2 meses más, otros están hablando hasta de 18 meses. Ahora, cuando se abra, ¿nos podremos reunir todos como congregación nuevamente? ¿O serán grupos de 10, grupos de 18, grupos de 50? No sabemos. Entonces vamos a tener que depender como un buen jugador, no en esta pieza, sino mirar cómo funcionan las demás piezas del tablero y saberlas adelantar con gracia, con maestría, con la dirección del Espíritu Santo, porque, amados, esta partida nos la ganamos en el nombre de Jesús. Muy bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que los haya bendecido. Y si por ahí no está tu pastor y quieres compartirlo, compártelo, amado. Dios está dando ideas creativas a sus siervos. Yo estoy muy atento. Lo que algo me dijo el Señor, mira, quiero que hagas 3 cosas. Número 1, que ores mucho. Número 2, que leas mi palabra mucho. Y número 3, que le pongas atención a los ancianos. Y he estado con mi oído atento a todo lo que mi apóstol Rafael Holland tiene que decir y a todo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque hay llaves para poder manejar esta tremenda partida que vamos a ganar en el nombre del Señor. Un abrazo para todos, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.